acta de la sesión número 111 se da por aprobada. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modificar las leyes que indican. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Weisse, Bello, Bravo, doña Marta, Bravo, doña Ana María, Labra, Morales, doña Carla, Olivera y Osandón, y de los diputados señores Donoso y Zulantay, que modifica el Código del Trabajo para establecer un permiso especial destinado a acompañar a hijos deportistas en competencias oficiales. Un correo de la Federación Nacional de Sindicatos de Peonetas, Coca-Cola y Ramos conexos, por medio del cual solicitan audiencia con la Comisión para poner en conocimiento la aplicación de la Ley 21.561, conocida como la Ley 40 Horas, y las irregularidades en su aplicación por parte de algunas de las empresas mandantes, particularmente lo referido al artículo 22, inciso segundo, y lo referido a la jornada y al descanso. Una carta del señor Víctor Tavera Olivos, presidente del Directorio de Empresas Eléctricas, por medio de lo cual agradece y excusa su participación para el día de hoy debido a razones de fuerza mayor. Manifiesta su interés de participar en la discusión del proyecto en una próxima sesión si la Comisión lo considera necesario. Y por último, señor presidente, una carta de la señora Janet Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social, mediante la cual excusa su participación para el día de hoy debido a reuniones y diversas actividades agendadas con anterioridad. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. Es que se recibió un correo de los peonetas solicitando audiencia. Yo solo quería mencionarles que, bueno, primero que todo, una situación, como se señalaba en el correo, bien preocupante porque según los documentos que me hicieron llegar a mí en la Federación FENACIPEC, hay algunas empresas contratistas de Coca-Cola, que todos bien sabemos el tamaño de multinacional que representa, que está interpretando la ley de 40 horas a su antojo, particularmente en lo referido al artículo 22, inciso segundo, es decir, continúa negándoles a los peonetas tener jornada laboral. Entonces, bueno, lo que ocurre, presidente, es que a diferencia de lo que pasa en este distrito, donde Coca-Cola tiene otra empresa contratista, acá sí están respetando la ley, pero en el distrito que represento yo, en el distrito 9, donde hay un centro de distribución en la comuna de Renca, pasa todo lo contrario. No se respeta la ley. Lo que dicen los trabajadores es que no solo cumplen horario y tienen supervisión directa, pero no se les reconoce la jornada, entonces no se les pagan horas extra, no se les reduce la jornada y terminan haciendo jornadas de hasta 80 horas. Esa es la gravedad del asunto. Los peonetas, en este caso de Agromarina, están siendo empujados a una huelga porque la empresa no quiere acatar la ley y parte de lo que están negociando es ver cómo van a resolver la adopción de la reducción de jornada a 44 horas y la empresa les responde sencillamente que no lo va a aceptar. Entonces estamos ante una situación de incumplimiento y negativa flagrante de la empresa a respetar lo que en este mismo Congreso se legisló. Yo quisiera, sé que bueno, usted está subrogando en este momento, presidente, pero que pudiésemos adelantar o acordar que esta audiencia se pueda adelantar. Incluso le propongo, porque sé que ha ocurrido en otras instancias como esta, que se citen en la misma sesión a la Dirección del Trabajo y a la empresa para que puedan estar todas las partes y se pueda despejar la situación de incumplimiento y de malas prácticas, que es lo que urge. Y también quiero comentar la solicitud de audiencia de los trabajadores y trabajadoras de Sañartu Ingenieros Consultores, que es un licitante del Ministerio de Obras Públicas. A mí también me llegó esta denuncia de incumplimientos en el pago de sueldos y de cotizaciones, pero quiero agregar algo que está ocurriendo a propósito de las lluvias que hoy día comenzaron con mucha fuerza. El año pasado, la empresa Sañartu ya había tenido problemas con el pago de sueldos y en aquella ocasión esos problemas coincidieron con filtraciones de agua dentro de los túneles que atraviesan el río Mapocho, incluyendo el sector del Salto y Avenida Vespucio, que está en Recoleta, también parte del Distrito 9. Entonces, bueno, ¿qué es lo que urge? Que no vaya a ocurrir, presidente, que se reiteren estos problemas, que suba el caudal del río y el agua salga por el túnel de la concesión y el Ministerio no tenga trabajadores para enfrentar una emergencia
con este grado de gravedad. Así que por el bien de las personas que trabajan en este espacio, pero también por las vecinas y vecinos que me toca representar, que viven en torno al río Mapocho, de nuevo le pido que podamos considerar esta audiencia como prioritaria, invitar a la empresa, incluso al MOP, si le pareciera, lo tuviera bien en la comisión, para terminar con una situación de incertidumbre que afecta a trabajadores respecto a sus pagos y además para evitar cualquier tipo de tragedia como la que menciono. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Ambas se las vamos a transmitir al presidente titular. ¿Algo más sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra en varios? Yo tengo un varios antes de excusar al presidente titular. Tuvo una situación de urgencia por la salud de su padre, así que tuvo que salir intempestivamente, por eso estoy subrogando en este momento. Así que adelante. Presidente, en la sesión pasada, la comisión, los diputados, mejor dicho, le pidieron a la Secretaría que pudiera realizar un comparado respecto a los permisos laborales por fallecimiento de mascotas. Hechas las averiguaciones en la Secretaría, se consignan en este comparado, que lo hizo Germán, 6 proyectos que tienen el mismo objeto. Se los vamos a repartir para que ustedes los tengan. También, ya, pero está acá, está el comparado de 6 proyectos. Bien, muchas gracias a la Secretaría. Tiene la palabra el diputado Bobadilla. Muchachos, tiene la palabra el diputado Bobadilla. Adelante. Presidente, como es de conocimiento público y por cierto también creo que de todos y cada uno de los diputados de esta comisión, en la Comisión de Pesca estamos tramitando un proyecto que va a hacer grandes innovaciones en materia pesquera en nuestro país. Y hemos tenido, yo diría, por decisión del presidente, la decisión de recorrer distintas regiones y hemos recogido distintos testimonios y visiones respecto de este texto. Y yo diría que en general, y particularmente en la región del Biobío, existe una gran preocupación porque tal cual como está el texto, atentaría gravemente contra la estabilidad laboral. La región del Biobío, para quienes no la conocen, es la capital pesquera de Chile. Y está dividido más o menos el 50% de pesca artesanal y el otro 50% de pesca industrial. Creo que por incidir gravemente en la estabilidad laboral, es necesario y es pertinente que esta comisión pudiera escuchar algunas organizaciones de la pesca artesanal y de la pesca industrial. Y por eso vengo, presidente, a solicitar expresamente que esta comisión, cuando ustedes lo determinen, pueda recibir a don Raúl Morales, presidente de FESTRASH, a don Marcel Moén, gerente general de Pacific Blue, Macarena Cepeda, de Pescadores Industriales, y don Pedro Martínez, de Arispel Biobío. Yo diría que con estas 4 exposiciones, más o menos, la comisión podría formarse una opinión un poco más acabada de la que pudieran tener a la distancia, porque este es un texto que, repito, está radicado en la Comisión de Pesca, pero quiero solicitar que esta comisión reciba ya a estos dirigentes y a estas personas para que den sus testimonios respecto de el impacto que podría tener en el empleo este proyecto de ley. Ok, muchas gracias. Sobre el punto, diputada Chicardini. Sí, muchas gracias, presidente. Sobre el punto, sugiero que, dado la solicitud que hace el diputado Bobadilla, se pueda hacer una sesión conjunta entre la Comisión de Pesca y la Comisión de Trabajo para poder recibir a estos invitados que se proponen, para que también pueda estar presente el subsecretario de Pesca, dado que también soy parte de la Comisión de Pesca. Muy bien, pero los distintos proyectos tienen impacto en laboral, ¿no? Entonces, el precedente puede ser complejo. Dejémoslo que yo lo voy a transmitir esto al presidente titular para que tome nota de lo que se ha señalado en las 2 dimensiones, ¿no? La invitación más específica o bien una cosa más general incorporando a otros invitados. Sospecho que si se abre para estos 3, se va a abrir para otros también. Por eso creo que es bueno que lo dimensionemos en su conjunto para ver cómo es la tramitación de la ley de pesca. Señor secretario, ¿quiere hacernos una...? Perdón, el diputado Badilla le pedido la palabra. Presidente, la verdad es que tal cual como usted lo ha dicho, yo traigo esta propuesta. Pueden existir otras propuestas, pero lo importante y lo que persigo es que esta comisión, como es la Comisión del Trabajo,
genere el espacio para que puedan venir a exponer. Presidente. Si me permite, presidente. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra al señor Yo creo que secretario. ese paso podríamos generarlo, presidente, si la comisión le pidiera a la sala que una vez despachado el proyecto de ley de pesca por la comisión de pesca, Sí, se rechazó. sí, sí, sí. Es que las sesiones conjuntas generalmente no tienen mucho efecto, Daniela, porque depende de la voluntad, no están reglamentadas tampoco, depende de la voluntad de los parlamentarios de acercarse a la comisión que está viendo el tema. Presidente, entendiendo y compartiendo la inquietud que presenta la diputada Chiccardini, pero quiero decir lo siguiente, que estas personas ya fueron recibidas en la Comisión de Pesca. Y lo que pretendemos es que ahora esta comisión los pueda recibir. Y si la comisión estima recibir a otras organizaciones, cuánto mejor. Yo propongo a estas 4. Y esa es mi solicitud expresa, presidente, y yo le solicitaría que tomara la determinación ahora, de tal manera de que el presidente la ejecute, el titular. Pero yo creo que están las condiciones para que se tome una decisión ahora. De lo contrario, si no hay unanimidad, le sugiero que la someta a votación. Sí, a ver, solo señalar que... ¿cómo es? Hace una propuesta, se vote si es que no venía. De acuerdo. Bueno, dado que el diputado ha pedido esto, que lo invitemos y si no someterlo a votación, ¿hay unanimidad para invitarlo? Sí, hay unanimidad. Bien. Listo. Ok, muchas gracias. Se ofrece la palabra en varios. Diputado Santana. Antes del diputado Santana, el punto de reglamento del diputado. Presidente, solamente me gustaría que la Secretaría nos aclarara quién debe presidir esta mesa en este momento, porque tengo entendido que debería ser el diputado Santana, porque es el más antiguo. Digo, solamente para ilustrarme nomás. Ustedes que al momento en que se produjo la ausencia del presidente titular, el señor Cuello, no estaba el señor Santana. Reglamentariamente le corresponde al señor Santana seguir presidiendo esta comisión, pero el señor Urraca, que estaba presente, le correspondía a él empezar la sesión. No tengo ningún problema que el señor Santana si quiere dirigir usted la sesión. Mientras más amplia la alianza, mejor, así que puede continuar, diputado. No hay ningún problema. Okay. Muy bien. En varios, diputados Santana. Sí. Presidente, yo quería tomarme unos minutos en puntos varios a razón de que hace algunos días atrás comenzó, como bien lo saben los colegas, la implementación del proyecto de la reducción de la jornada laboral en Chile. Empezó la implementación de este proyecto de reducción de la jornada laboral con la disminución de 1 hora durante este año para que el año 2026 pueda continuar y disminuir en 2 horas y el 2028 terminar con esta reducción de 5 horas y llegar a las 40 horas en total. Y hago mención de esto porque creo que es de especial atención de esta comisión el poder trabajar y oficiar a la Dirección del Trabajo para que se pueda fiscalizar de forma correcta y muy estricta la implementación de esta ley, sobre todo en industrias y en actividades que han incurrido en una serie de desprolijidades y de falta a la ley. Y me refiero particularmente de algunas denuncias que en el caso de la región de Atacama provienen de empleadores como la farmacia Cruz Verde, como el supermercado Unimark, que desde el año pasado está ofreciendo la reducción de la jornada laboral a cambio de la firma de un contrato anexo en donde se le duplican las funciones a quienes trabajan en los supermercados. Cuestión que a mí me parece que contrae completamente el sentido original que tenía la ley y que naturalmente tiene que ser objeto de una fiscalización muy rígida por parte de la Dirección del Trabajo. Nosotros estuvimos conversando con el sindicato de este supermercado en la región de Atacama, también con trabajadoras de la farmacia Cruz Verde, y por lo tanto pedimos a través de esta comisión, señor presidente, que se oficie a la Dirección del Trabajo, toda vez que esta ya emitió un dictamen que viene a aclarar justamente las dudas que había respecto a esta reducción de la jornada laboral y que me parece que es indispensable que este año, el primer año de su implementación, funcione de la forma correcta y apegado justamente al sentido que tenía la ley cuando se aprobó en esta Cámara de Diputados. Muy bien, se acuerda el oficio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? Muy bien. En los términos planteados. Gracias, diputado Santana, diputado Saúl. Presidente, mire, ayer recibimos nosotros aquí a los trabajadores de Puerto Coronel. Producto de eso, no sé si algunos de ustedes más, pero a mí por lo menos me han escrito
organizaciones que han sido afectadas por el paro. Por ejemplo, el mundo forestal. Ayer ellos lo nombraron, ¿cierto? Dentro de la conversación nombraban que ellos preveían que se iba a venir una crisis importante en el mundo forestal. Y hay mucho temor en el mundo forestal exportador, ¿cierto?, de la región de Ñuble y Biobío, que este paro se vaya a prolongar porque, por ejemplo, hay empresas que sencillamente tienen ahí desde el primer día desde paro hasta ahora esperando poder salir y no lo han podido hacer. Entonces, ellos también querían dar su opinión. Yo dije que, bueno, esto podía ser eterno porque un paro como ese, que lleva ya más de un mes, obviamente afecta a otras actividades, hasta los camiones y todos los derivados que trabajan en torno al puerto. Entonces, pero lo que yo les sugería era que ellos mandaran, ¿cierto?, aquí una carta por lo menos para informar de la situación que ellos están viviendo, porque el hecho de que el puerto esté detenido, hay otros rubros que se van están viendo afectados, deteniendo la producción, deteniendo el contrato, deteniendo las subcontrataciones que tienen distintos sectores, por ejemplo, el sector, como le digo, maderero, los aserraderos, los camiones que dependen de ellos, todo eso se está deteniendo, se detuvo. Y hoy día obviamente hay una preocupación porque el problema no se ve, ni por lo que ellos dijeron ayer aquí, una pronta solución. Entonces, sería bueno que se tuviera en cuenta y que la Comisión hiciera algo al respecto para poder pedirle al Gobierno que intervenga, porque el Gobierno ayer, o antes de ayer, no sé cuándo fue que dijo, que este era un problema entre privados. Claro, es un problema entre privados, entonces el Estado ¿para qué existe? Si no puede intervenir, digamos, en una mesa de conversación para que se pongan de acuerdo en algunos puntos para poder hacer que por último el puerto funcione para no afectar otras actividades productivas. Gracias, presidente. Sí. ¿Alguna solicitud en concreto de oficio? ¿Sí? Le sugería a ellos que mandaran acá una carta de los sectores, porque eran varios los que estaban afectados, pero yo le pido que ojalá la Comisión le pida al Gobierno que intervenga en una conversación, facilitar el encuentro, porque como vimos ayer por lo menos, aquí se ha escuchado solamente a una parte por lo menos, a los trabajadores, la empresa no sabemos lo que piensa, y por lo que ellos nos decían ayer no tienen interés de llegar a un acuerdo pronto. Entonces yo creo que el Gobierno puede ayudar a colaborar, a poder a confluir en un acuerdo, aunque sea provisorio. Entonces pedirle a la Comisión que hagamos algún intento de poder juntarlos, en el fondo. Ok, pero en el fondo lo que usted pide es un oficio al Gobierno, tenemos que ver aquí al Ministerio del Trabajo, pero entiendo que lo hicimos ayer, ¿no? Ayer hicimos un oficio y lo enviamos. Entonces, respecto al oficio propiamente tal, para que el Gobierno tome medidas, lo acordamos ayer. Ahora, respecto a esta organización, si es que en su carta pide audiencia, lo incluimos dentro de la audiencia. Ok, muy bien, entonces recoge el punto. Sobre el punto, diputado Giordano. Sí. De repente, porque evidentemente este es un problema laboral que tiene distintos ribetes, pero ayer los trabajadores señalaban que ellos sí tenían disposición a buscar un acuerdo, pero que necesitaban robustecer un espacio de discusión tripartita. Entonces quizá lo que sí podríamos solicitarle al Ejecutivo es que nos informe si es que están habiendo procesos de conversación tripartita y que nos comente sobre algún plan de apoyo a las negociaciones, que yo creo que finalmente lo que sí puede ser de interés de esta comisión más que algún resultado en particular. Sí, lo que pasa es que me precisa el señor secretario que no fue exactamente lo que pide el diputado Sauerborn y el diputado Giordano lo que le oficiamos al Ejecutivo, sino que más bien en qué etapa estaba o qué disposición tenía respecto a la ley de puertos. Entonces perfectamente podemos oficiar al Ejecutivo solicitándole que actúe con buenos oficios para lograr un acuerdo que pueda resolver el problema del puerto. Sí, y a la biblioteca también. Sí. Y que nos comente, porque a lo mejor esto está ocurriendo. Y que de la misma forma nos informen si es que están haciendo. ¿Les parece algo en esa línea? Ok, estamos. Diputada Chicardini. Sí, presidente, una última cosa. Yo escuchaba recién a la Secretaría dando cuenta de los proyectos con respecto, ¿no es cierto?, a la ley Duque. Yo entendí, o estoy equivocada, pero el presidente en la sesión, no anterior, la de antes de la semana distrital, nos señalaba de que se había solicitado, o sea, que se había acordado para solicitar en la sala que se pudieran fusionar estas mociones parlamentarias. Entonces me perdí un poco si es que se hizo esa solicitud de las salas o no.
la Daniela, que era primero que buscáramos en la Secretaría si había más proyectos que se pudieran fusionar y que se hiciera un comparado con esos proyectos. Y eso es lo que se hizo. Ahora, acordemos hoy día pedir a la sala que se fusionen. ¿Puedo solicitar, presidente, que se tome el acuerdo para solicitar a la sala la fusión? ¿Hay unanimidad en ello? Muy bien, estamos. Listo. Bien, ¿algo más en varios? Vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Vamos con el punto número 1, iniciar la discusión y votación en particular del proyecto originado en moción que, comillas, modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa, boletín 14624-13. Entiendo que en esta materia había un acuerdo. ¿Quién quiere exponer sobre el acuerdo? Diputado Sandón, adelante. Vamos a poner una posibilidad. Gracias, presidente. Este proyecto que hemos tratado entre varios asesores, incluso Francisco del Río, si ustedes lo permiten también podría explicarlo, estuvimos tratando de llegar a algún acuerdo porque efectivamente la idea es loable, efectivamente todos conocemos muchos casos de personas que no pueden trabajar porque les exigen la experiencia previa, pero el proyecto en sí en general era complicado porque existía una obligación de contratar un porcentaje, estaba el tema del sistema público que también es más complicado y era realmente engorroso. Entonces nosotros hicimos una propuesta, me refiero con varios asesores, y la idea es que los que quieran participar en ella es para tratar de darle un poquitito de viabilidad a esta idea, que sería estupendo que produjera un cambio cultural en nuestro país, donde habla de las empresas de más de 100 trabajadores, o sea, no son todos, deberán dar preferencia, si la naturaleza del trabajo lo permite, a esta contratación de personas entre 18 y 28 años sin experiencia previa relevante y si el funcionamiento de la empresa así lo permite, ¿ya? En el fondo esta cosa de preferencia. Y también se pide en esto que supuestamente si es que la empresa con más de 100 trabajadores lo puede hacer, también tenga una mirada también paritaria en este 10%, lo cual muchos lo acogieron muy bien también, porque efectivamente que si el hombre o mujer no tiene preferencia, ojalá exista la mirada paritaria. Y se le pide a la empresa también incluir semestralmente dentro de las obligaciones de registro de contrato, contar cuál es este porcentaje de estos contratos sobre el total de las personas que están contratadas en esa empresa, para que también explique cuál sería su plan de desarrollo y capacitación justamente para ayudar a capacitar a estas personas que por distintos motivos en la vida, muchas veces motivos injustos, ¿no? Porque no tienen la escolaridad o porque no tienen las redes, pero en el fondo le pedimos a la empresa que en la medida de lo posible, si puede, también integrarlos y ayudarlos en su capacitación con un plan concreto e incluso llegar a facilitar aquellas circunstancias donde las personas podrían incluso terminar su escolaridad. Porque en el fondo la persona que no termina su escolaridad también va a cargar eso toda la vida y en el fondo darle como una mirada social si es que en la medida de lo posible, y vuelvo a insistir, son ciertas empresas y si es que la naturaleza de este trabajo también lo permite. Y lo otro que se propone también es la obligación de informar trimestralmente a oficinas públicas o privadas de intermediación laboral para que digan y la comunidad sepa cuáles son las vacantes que existen con estas posibilidades de contratación. O sea, de alguna forma hacer un circuito bastante virtuoso donde estas personas puedan salir mejor de cómo entran, pero que la empresa se involucre sin tener la obligación, porque por eso se da preferencia solo si la naturaleza del trabajo lo permite. Yo creo que para mejor explicación, no sé si a los demás les interesa, Francisco del Río, que fue el que estuvo conversando con los distintos asesores, si a ustedes les importa que explique bien, porque sería interesante que le diéramos un salvavidas, me parece, a este proyecto que tiene muy buena intención, pero como estaba planteado en un principio era impracticable, dado que tenía obligaciones que eran, la persona cumplía 28 años, ¿quién? ¿Despedían a quién? O sea, había ciertas cosas que en la práctica eran muy difíciles de vivir. Presidente. Muy bien, tiene la palabra la diputada Chicardini. Cuando terminemos la ronda de los diputados le damos la palabra
Asesor Francisco del Río. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo con lo planteado. También sería importante si es que el autor de la moción lo toma bien, si es que tiene alguna observación. Creo que lo importante es que esta iniciativa pueda avanzar y en ese contexto quería también comentarles a mis colegas que estuve revisando legislación comparada y para dar también garantías a los jóvenes, pero también para las empresas. Fíjense que encontré algunos artículos bien interesantes que se establecían un mínimo de tiempo para la contratación. Un mínimo de tiempo que también le permite poder tener un margen de movimiento a la empresa, como entendiendo que puede estar un año este aprendiz o este trabajador, 2 años, en algunos otros casos, en otros países, pero al joven trabajador le permite ya tener la experiencia de 1 año o de 2 años. Lo pongo sobre la mesa porque me pareció muy interesante la lectura que le di a algunas iniciativas. Quizás se pueden discutir o, de lo contrario, dejarlo abierto como queda acá, porque si uno interpreta lo que establece esta propuesta legislativa en estricto rigor, lo que puede pasar es que la empresa lo contrate 1 mes, 2 meses, 3 meses y cumplió, pero después se va. Entonces también es un tema no menor y que podría también ser parte de la discusión. Gracias, diputada. Diputado Giordano, después volvemos con la diputada Osandón. Sí. Bueno, yo también suscribo las palabras de la diputada Chicardini en el sentido de escuchar al mocionante. Por cierto, saludo que se haya llevado a cabo un trabajo de búsqueda de consenso en esta indicación. Sabemos que es un proyecto que tiene varias aristas que se han debatido acá y que han sido difíciles de dar una respuesta que nos satisfaga a todos, ¿no? Yo creo que saludo que tengamos una propuesta concreta que lo menos nos permita avanzar. Pondría nomás el acento en que hay algunos errores de forma quizás en la indicación, como donde dice en el desarrollo de dichos procesos, o donde dice incluido el contratos, que solo para que lo tengamos a bien corregirlo y quede bien redactado, suena como Apu de los Simpsons y para que lo eliminemos. Pero sí creo que es muy interesante lo que plantea la diputada Chicardini respecto de establecer un mínimo de tiempo de contratación. No me parece que sea una discusión inoportuna, aunque estemos a punto de votar, y creo que podríamos tratar de llegar a un consenso de incluir en este espacio algún tiempo de contratación dentro de esta preferencia que se otorga, que tampoco es una obligación y por lo tanto creo que podríamos hacer el esfuerzo de consensuarlo. Gracias, diputado Santana, después diputado Sandón, después diputado Hirsch, después diputado Sauer. Diputado Santana. Perdón. Solo una cosa, que participaron todos sus asesores, o sea, de hecho todos los mocionantes participaron en esta redacción, por si acaso, a todos los que están inscritos. Pero hay un tema ahí que me parece muy interesante por su intermedio de lo que dice la diputada Chicardini, pero hay una cosa que son los contratos de aprendizaje, que tienen sus tiempos, que es diferente a este proyecto, ¿no? Entonces, no sé si... eso, porque es... porque existe los contratos de aprendizaje que tienen tiempo, justamente por la persona que pensé que estaba refiriéndose a eso. Eso. Diputado Santana. ¿Dónde tenía el problema de reacción? Sí, gracias, presidente. Yo en realidad quería solamente hacer un comentario más genérico relacionado con el motivo que tenía este proyecto cuando se presentó. Porque tal como alguien lo dijo recién, esto tiene múltiples aristas y yo creo que el problema que se ha generado en Chile es que de un momento a la fecha hubo una proliferación de las carreras universitarias sobre todo. Es decir, se destapó el mercado de las instituciones de educación superior y ya hay, entregadas por cifras del Ministerio de Educación desde el 2017 hasta el 2022, datos certeros de que hay una cantidad relevante que no da abasto de profesionales en Chile, profesionales titulados. De hecho, al revés, hay un déficit de profesionales técnicos y eso yo creo que tiene que hacernos bastante sentido en orden al proyecto educativo, al proyecto de
al proyecto de formación de capital humano que el país debiese empujar. Pero esto, entre otras cosas, me refiero al mercado de la educación superior, generó, entre otras cosas, que se presentan situaciones como las que aborda este proyecto. Que claro, un profesional en región, a la hora de postular a un trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, se ve privado de ingresar o se ve con una dificultad adicional al momento de que en la postulación se le exige que éste tenga 2 o 3 o 4 años de antigüedad. Y eso naturalmente es el motivo por el cual se presentó esta moción. Yo en realidad valoro el que al menos sostengamos el debate, el que se haya llegado a un acuerdo, por muy no vinculante que sea en la práctica, pero al menos, como lo decía la diputada Osandón por su intermedio presidente, permite establecer una norma que genera al menos un incentivo para que en distintas actividades, en distintas empresas puedan tener una consideración con aquellos profesionales que quieren insertarse dentro de esto. Tarea pendiente, por cierto, para el Ejecutivo, no solamente para esta administración, porque ya desde hace algún tiempo a la fecha, y lo conversamos cuando este proyecto se empezó a tramitar en la Comisión de Trabajo, estaba usted de presidente, diputado Undurraga, el gobierno había advertido la posibilidad de hacer una modificación a los subsidios joven, que era una política pública que se creó hace varios años atrás, pero que lamentablemente no ha dado los resultados esperados por parte también del gobierno. Así que yo creo que queda pendiente esa tarea por parte del Ejecutivo, pero yo al menos valoro el que se haya logrado consensuar una norma que al parecer podría ser aprobada en esta comisión. Gracias, diputado Santana. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Sí, nosotros también participamos a través de nuestro asesor de la redacción de esta indicación. De todas maneras, para la historia de la ley, quiero dejar claro que a mí me parece que, tal como está el proyecto, era un buen proyecto. Y entiendo las dificultades que se mencionaron acá y que todos estuvimos intercambiando al respecto, pero creo que el sentido que tenía, y yo espero que de algún modo lo mantenga, es promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia, con muy poca experiencia laboral, porque sabemos que ahí es donde hay una mayor tasa de desempleo y mayor dificultad también para encontrar trabajo. De todas maneras, me queda claro que, dada la situación que había, se necesitaba llegar a algún tipo de acuerdo. Esto es menos exigente, digamos, esto no es vinculante, habla de que deberán dar preferencia en su proceso de selección, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que efectivamente los empresarios, quienes contratan, efectivamente tomen en cuenta y consideren que este es un proyecto que lo que busca efectivamente es promover la contratación de personas jóvenes, y creo que es fundamental para que tenga un buen efecto que él o los ejecutivos a futuro promuevan este proyecto, de tal modo que efectivamente sea conocido y haya de algún modo un acompañamiento del Ejecutivo para que se pueda efectivamente concretar. Nosotros apoyamos esta indicación, creemos que es lo que se podía lograr para mantener este proyecto y convertirlo en ley, y de ese modo dar una señal clara de estímulo al trabajo juvenil de jóvenes sin experiencia. Gracias, diputado Hirsch. Diputado Saúl. Quisiera yo que, sí, se va a exponer aquí, que Francisco exponga respecto de lo que tiene que ver con la obligatoriedad de la norma, porque yo, sinceramente, a mí no me gusta el proyecto. Yo no voté el día que se votó en general, lo votaría en contra, pero quiero ver si es posible salvar el proyecto con esta indicación, pero quiero ver el nivel de obligatoriedad que pudiera tener eventualmente para las empresas. Muy bien, no hay más diputados con la palabra. Le damos la palabra al señor Francisco del Río. Gracias, presidente. A ver, quisiera en primer lugar referirme a la estructura de la indicación, que es muy simple, son 3 partes, y en segundo lugar a los incentivos que forman parte de este tema. En primer lugar, en el aspecto formal, se eligió un artículo 9 ter, porque el 9 bis y el 9 tienen un conjunto de obligaciones de la empresa referentes al registro y aviso del contrato y de partes del contrato de trabajo en la Dirección del Trabajo, producto de la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo dictada en el gobierno anterior. Ahora, se circunscribe a las empresas de más de 100 trabajadores porque son las que realmente hacen procesos de selección, ¿ya?
La moción original establecía la obligatoriedad de contratar un número de personas de tal forma de alcanzar el 10% de la planta con trabajadores sin experiencia entre estas edades. Lo que se cambió fue que es la obligación, no una obligación, sino que es dar preferencia a estos trabajadores cuando la naturaleza de las funciones lo permita. ¿Ya? Porque yo si estoy contratando un proceso de selección que necesito 5 ingenieros informáticos, probablemente sí necesito experiencia, ¿ya? Pero en una empresa de aseo, si estoy contratando personal de mano de obra no calificada, probablemente sí puedo dar cabida a estas personas y que obtengan una cultura de trabajo y que obtengan una cierta preparación laboral, ¿ya? Ahora, la contratación no es obligatoria, funciona sobre la base de una señal. Y la señal que da la ley es, ya me voy a referir después a los incentivos, es que sería deseable que esto alcanzara un porcentaje de los trabajadores de la empresa cercano al 10%. ¿Ya? El segundo punto que establece la ley, a mi juicio, virtuosamente en la indicación, es que se define qué es lo que es experiencia laboral previa. ¿Ya? Para eso el grupo de asesores, debí partir por ahí, los asesores, hicimos muy buen trabajo, los asesores del diputado Cuello, el diputado Santana, el diputado Hirsch, el diputado Giordano y el diputado Ibáñez. Se define por experiencia laboral previa aquella que se ha conseguido, bueno, mediante un empleo formal, primero. Segundo, mediante estudios profesionales que conllevaron una práctica profesional. ¿Ya? Y tercero, aquellos trabajadores que sin tener ninguna de las dos cosas anteriores han ejercido el derecho a ser certificados laboralmente en sus competencias. Es decir, personas que han hecho toda la vida algo, que no tienen cómo acreditarlo con un título, pero que Chile Valora lo certifica como aptos para ese oficio. Por lo tanto, sí está supuesta la experiencia. Quienes no tienen nada de eso se califican como trabajadores sin experiencia. Un tercer punto es que entran las obligaciones del empleador, que son obligaciones de registro que ya tiene, ¿ya? En el artículo 9 bis. Y en esas obligaciones de registro se pide que se señale a aquellos trabajadores que se han contratado sin experiencia laboral relevante y que se está dispuesto a establecer planes de desarrollo y capacitación para mejorar su condición. Señala una obligación, dice que a lo menos deberá otorgar las facilidades y condiciones necesarias para acceder a nivelación de escolaridad, porque la nivelación de escolaridad en Chile es prácticamente gratis. Y lo único que tiene que hacer el empleador es otorgar las facilidades de jornada probablemente, etcétera, e incentivarlo. Al empleador, evidentemente, en muchos sectores le conviene tener trabajadores al menos con un piso estándar de cuarto medio. Una última obligación es precisamente mejorar la condición del trabajador con poca experiencia frente a los organismos estatales encargados de la intermediación laboral. Seamos francos, la intermediación laboral en Chile ha funcionado mal, históricamente, mal. En las UMIL, en las municipalidades, muchas de esas son instituciones muy precarias que no tienen capacidad real de hacer una labor de intermediación. Es una persona a cargo, sin medios, sin contactos, sin redes. Por lo tanto, se obliga a las empresas, a que dado esta obligación de registro que tienen, informar a las UMIL que han contratado a estas personas o que tienen disponibilidad para contratar a estas personas sin experiencia. Finalmente, quisiera hablar, presidente, muy brevemente de los incentivos, ¿ya? La naturaleza parlamentaria de la moción no permite hablar de incentivos monetarios, estatales, subsidios, etcétera. Pero con mucha agudeza y con mucha pertinencia, los asesores de los diputados me dijeron si habían algunas ideas por parte de la diputada Sandón y este sector sobre posibles incentivos que se le pudieran pedir al Ejecutivo, aprovechando que está el Ejecutivo acá presente. Dichos incentivos dicen relación al menos con dos ideas que pueden ser interesantes de explorar. Primera idea, cuando una remuneración se puede imputar como gasto necesario para producir renta tributariamente, que durante 6 meses, una remuneración cualquiera se imputa como gasto necesario, junto con las otras, que durante 6 meses el Estado permite imputar 1,5, 1,7 veces esa remuneración, cosa de rebajarlo de la base imponible. Todos ganan. No me da la impresión que esto sea un desangramiento para el fisco y el trabajador gana probablemente en experiencia, cultura de trabajo y inserción en el mercado laboral. Una segunda idea puede ser interesante
explorar la idea que el trabajador que es sin experiencia, en un proceso de reentrenamiento laboral, en capacitación, vía programas registrados en CENSE, puedan financiarse en exceso del 1%. Es decir, la empresa tiene su 1% de capacitación, probablemente las que son más grandes ya lo tienen asignados a su OTIC, pero los procesos de calificación de personal sin experiencia puedan financiarse con una franquicia especial CENSE por sobre los montos del 1%. Tampoco creemos que sea una medida extraordinariamente cara para el fisco. Pero, en fin, lo que quería resumir es que los incentivos en todas partes del mundo forman parte de una política pública de subsidios, de incentivo a la contratación sectorial, regional o nacional. Entonces, por eso no pudieron ser incluidos acá. Y finalmente, presidente, sobre el artículo 2, no nos pronunciamos, puesto que se habló en la comisión de que el intervenir las facultades de contratación del sector público no era enteramente admisible. Eso, presidente, y agradezco nuevamente el trabajo de los asesores de los diputados que he mencionado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la indicación entonces, ha sido explicada y fundamentada. Vamos a entrar entonces en la votación en particular. Antes de ello, diputado Lave. Solamente para que queden... Buenas tardes, presidente. Saludo a todos los asesores. Solo para que quede en registro de este proyecto, de esta indicación. Yo, más allá de poder argumentar, pero prefiero hacerlo ahora, yo creo que es totalmente, pero fuera de lugar, un proyecto como este. Lo quiero dejar claro, porque no tiene ningún incentivo. Esto, además, es una moción que es de un parlamentario del oficialismo. O sea, a mí me hubiese encantado que a este proyecto la ministra Jara le haya puesto algo para incentivar a las empresas a contratar jóvenes sin experiencia. Pues yo le voy a decir algo. Una persona que tiene 28 años y no tiene experiencia es porque no quiso buscar la experiencia. Guste a quien le guste, no, escúcheme, pero déjeme terminar, por diputado. Gústele a quien le guste y le molesta a quien le moleste. A los 28 años una persona que no tiene experiencia es porque no la quiso buscar. Yo le voy a decir más, para no tocarle y no empezar a herir sensibilidades acá, porque parece que se hieren. Yo a los 28 años ya tenía, el que escuche, el que no, a los 28 años ya tenía una hija y fui a tocar la puerta a cuanta parte pude para poder tener experiencia laboral, para poder trabajar de vendedor, después de supervisor, después de jefe de tienda, y así vamos. Eso es experiencia. Pero usted no puede, por un proyecto de ley, meterle la mano a las empresas y obligarla a contratar si tienen más de 100 trabajadores, o sugerir, pero oiga, diputada, esto es una puerta que estamos abriendo grave, porque aquí lo que debería existir, ok, contrata a un joven de 20 años sin experiencia, pero que tenga un incentivo tributario en la empresa. Que tenga un incentivo ese mismo trabajador o alguien, o que esa empresa le ayude a pagar la beca de la universidad. Esos son incentivos. Pero aquí una persona que a los 28 años no tiene experiencia es porque no quiso tenerla. Porque yo trabajo, se lo juro por mis hijos, que trabajo desde que tengo 11 años en distintas cosas. Y trabajé en el supermercado cuando existían los estudiantes. Y iba para allá y estaba a las 5 de la mañana, el primer turno, y más encima tenía que pagar una fiancita, digamos, porque siempre había un supervisor que era un estudiante y le tenía que pagar un porcentaje de lo que tú hacías en el día y te hacías 5 lucas diarias. Y eso te da experiencia. ¿Sabe para qué? Para el día de mañana ir a tocar la puerta, ser vendedores y ¿sabe qué? Yo sé atender a la gente. Sé poner que el huevo se pone arriba de la caja de leche, no debajo de la caja de leche. Así se gana experiencia, así se incentivan a los jóvenes a trabajar, a buscar, a ser curiosos. Pero así como a empezar a obligar a la empresa privada, pues somos re buenos para meterle la mano a la empresa privada. A la empresa privada, para que si tienen más de 100 trabajadores, incentivarlo, ni siquiera incentivo. ¿Cuál era la palabra, si me corrige, presidente? Que no. Preferencia. No, no está bien. Porque las cosas hay que ganarse, las cosas hay que buscarlas. No puede ser un proyecto de ley que obligue a una empresa a contratar a jóvenes de 18 y 28 que no tienen experiencia. Yo lo voy a votar en contra, presidente, de esta indicación del proyecto entero, porque me gustaría que acá estuviera el Ejecutivo
porque no está el Ejecutivo, hay un asesor del Ejecutivo, pero no está la ministra, no está el subsecretario, no está el ministro de Economía, no hay nadie que le pueda poner acá un incentivo a la empresa para ayudar a los jóvenes que no tienen experiencia. Muchas gracias, presidente. Muy bien, íbamos a entrar en votación, pero las palabras del diputado Lavés generaron cierta respuesta, así que tiene la palabra la diputada Chicardini, el diputado Giordano, el diputado Santana, el diputado Hitch. Si lo hacemos rápido podemos votar. Sí, y recuerden que tenemos invitados e invitadas que nos esperan para el otro proyecto. Así que, diputada Chicardini. Yo voy a ser muy breve, presidente. Lo que pasa es que es re fácil ponerse con un discurso desde una tribuna que tiene hartos privilegios, pues. Porque probablemente cuando un joven que incluso sus padres no han tenido oportunidades laborales o de estudios y que ese joven se capacitó, estudió, se tituló, efectivamente llegan y te dicen, es que si no tienes experiencia no te puedo contratar. ¿Cómo obtiene esa experiencia si no se les da la oportunidad? Y este es justamente un enganche para que a lo menos se generen esas condiciones mínimas. Por eso también era importante establecer quizás algún periodo de tiempo, porque quiero traer a colación la experiencia que estuve leyendo en otros países. En Brasil, cuando se hacen las contrataciones de jóvenes, es porque están pensando en el desarrollo estratégico de los territorios, en conjunto con las universidades y centros de estudios, con un compromiso, papelito firmado con los gobernadores de esas localidades. Porque así se construye un país. Porque de esa forma le está dando la oportunidad a esos profesionales jóvenes a venir a aportar a empresas que, pucha, que se llenan los bolsillos con esfuerzo, sin duda. Nadie va a quitarle ese mérito a las empresas, pero también a que se comprometan a generar un aporte para que sigamos creciendo todos juntos, pues. Entonces, yo creo que esta iniciativa que ha impulsado el diputado Santana, creo que le hacía harta falta también al debate en el Congreso Nacional. Y en buena hora se ha dado esta discusión. Y yo no comparto de que acá los que se las tienen que regatear, que se tienen que buscar, que ellos son los que se tienen que esforzar. Si hay gente muy esforzada, jóvenes que se han sacado la mugre estudiando, pero no se le da el chance de poder entrar a trabajar, porque se requieren de experiencia, según la exigencia de la mayoría de las grandes empresas. Pues si estamos hablando de mínimo de 100 trabajadores y trabajadoras, no estamos hablando de un kiosco, no estamos hablando, ¿no es cierto?, de un local comercial. Estamos hablando de grandes empresas con harta espalda financiera. De eso estamos hablando, presidente. Y yo lo que espero es que podamos avanzar en este debate, bueno, que quede demostrado quiénes están, ¿no es cierto?, por contribuir a que los jóvenes se incorporen en el mundo laboral y quiénes no nomás. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Giordano. Gracias, presidente, por su intermedio y con mucho respeto al diputado Lavés. Su vida no es la vida que le ha tocado a todos los trabajadores de Chile. Pero usted la estaba diciendo, usted comentó acá que trabaja desde los 11 años. Yo creo que ese es un dato irrelevante para la... Estoy hablando, diputado. Diputado, estoy hablando. Yo creo que usted tiene que aprender a respetar la palabra ajena porque todos lo escuchamos hablar de cómo trabaja desde los 11 años, entonces yo tengo todo el derecho a contestarle porque usted planteó el tema. Y los trabajadores y trabajadoras son una amplia diversidad que no se puede supeditar a su experiencia personal. Y este proyecto de ley no se supedita a la experiencia personal de ningún parlamentario. Se supedita a una necesidad que ha sido constatada. Entonces, yo creo que hay que entender que lamentablemente las oportunidades están asociadas a muchos factores, donde uno nace, los ingresos familiares que recibe, el acceso a servicios, a cultura, a educación, un montón de cuestiones de las cuales uno intenta hacerse cargo cuando hace una ley con un criterio amplio. Las leyes no son para una persona en particular, son para la población en general. Y acá lo que hemos detectado es que faltan oportunidades para el trabajador formal, además, experiencia formal. Si lo que acá se ha definido no es cualquier experiencia, lamentablemente mucha gente accede a trabajos precarios e informales desde muy temprana edad, antes de los 28 años, y no porque no quieran entrar al mundo formal, sino porque a veces no tienen la posibilidad de hacerlo. Lo que estamos tratando de hacer acá es abrir esa puerta. Entonces, y quiero recordarlo porque está expresamente escrito, creo que es importante que cada parlamentario, antes de anunciar que va a votar en contra, lea lo que se está proponiendo como indicación de consenso,
Yo lamento que el diputado Lavé, por su intermedio presidente, no haya participado del debate que dimos con todos los asesores que tuvimos alguna intención de que este proyecto... Estoy hablando, diputado. Por favor, presidente, voy a llamarlo al orden, porque la verdad que no se puede con esta permanente interrupción. Lamento que no haya participado del debate, que no lo hayan llamado. Entiendo que, además, don Francisco Río, un asesor que comparten en Chile Vamos, si me equivoco, no sé cuál fue la desconexión. Pero le digo, diputado, avancemos, votemos, porque la verdad que su opinión parece más una cuña para las redes sociales que algo que esté fundado en lo que hoy día estamos discutiendo. Gracias, presidente. Diputado Santana. Sí, señor presidente, yo también lamento los dichos del diputado Lavé por su intermedio, porque finalmente muestran un cierto desconocimiento por la norma que se presentó. Cuando se habla de experiencia y cuando se les exige experiencia a algunos trabajadores que postulan a un determinado cargo o a un determinado empleo, esa experiencia está directamente asociada a la función que va a desempeñar. Es decir, por mucho que se haya trabajado en otro ámbito, cuestión que yo creo que han hecho muchos jóvenes en Chile, cuando son estudiantes secundarios, cuando son estudiantes universitarios, esa experiencia no rige a la hora de postular un empleo, ni en el sector público ni en el sector privado. Y es precisamente eso lo que la norma aborda. Entonces, señalar de que porque yo trabajé cuando joven, de que porque yo trabajé e hice un esfuerzo por ganar experiencia, solamente muestra un desconocimiento sobre la norma. Y es un dato totalmente irrelevante. Yo eso lo comparto con el diputado Giordano. Es un dato irrelevante para la discusión que estamos llevando adelante. Por tanto, yo lamento esto porque seguramente en el Distrito 8, que es el distrito que representa el diputado Lavé, hay muchos profesionales y técnicos profesionales que se han visto envueltos en esta situación. Y lo que el diputado Lavé ha respondido a propósito de esta discusión es que él no está de acuerdo en que al menos esta comisión dé una discusión para poder abordar y resolver esa problemática que tienen no cientos, miles de jóvenes. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Hirsch. Gracias, diputado Hirsch. Gracias, diputado Santana. Punto seguido. Punto seguido, diputado Hirsch. Adelante. Que le agradecen antes. Gracias. No sé si me va a decir después lo mismo. Gracias, presidente. Interesante esto de la formación que menciona el diputado Lavé por su intermedio, presidente. La formación incluye o debería incluir comprensión de lectura. Digo, en general estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, que este proyecto no tiene la palabra obligar. Siempre es bueno tener en cuenta ese aspecto de la formación. Otro aspecto de la formación que siempre es bueno es el aprender a no interrumpir. Los trabajadores, los parlamentarios, cualquier persona, creo que también forma parte de una buena formación humana, presidente. No lo vamos a consignar en este proyecto, pero me parece que es un tema que no está de más recordar. Respecto de que alguien haya trabajado los 11 años, presidente, sea quien sea, por supuesto, eso ya es materia, bueno, podría ser calificado trabajo infantil, lo cual creo que está prohibido en nuestro país, así que es un tema que habría que ver si hacemos algo al respecto, presidente. Y por último, lo que cada uno hizo en su vida, sobre todo siendo niño, da más bien para un cierto seminario o alguna cuestión que tenga que ver con psicología de conjuntos, pero no para la elaboración de proyectos de ley. Por lo tanto, lamento esta interrupción y creo que el ideal sería que pudiéramos proceder a votar un proyecto en el cual la mayoría estamos de acuerdo. Y si alguien no está de acuerdo, me parece que forma parte de las legítimas atribuciones de cualquier diputado o diputada, sin tener que contarnos toda su vida, que pueda votarlo como le parezca. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Tiene la palabra el diputado Leal. Presidente, yo creo que este es un muy mal proyecto, presidente. Sin sustento técnico, no hay legislación comparada exitosa al respecto, al menos yo no la he visto, traté de buscar, no encontré. Yo creo que a veces cuando uno escucha a los colegas de gobierno, me da la impresión que la mayoría creo que nunca han sido empleadores. Me da la impresión. Si no es así, me gustaría que me dijeran qué emprendimiento han tenido, si alguna vez han pagado imposiciones, impuestos a fin de mes. Sí, bueno, pero dije la mayoría. Sé que hay algunos que son la excepción, por acá también. Entonces, es re fácil opinar siempre metiéndole la mano a las empresas privadas. Hubo una ministra que hace poco dijo, paguen más. ¿Se recuerdan de eso? Paguen más, dijo los empresarios.
como que nadie quisiera pagar más. Yo quisiera que tu sueldo mínimo fuera 1 millón de pesos. Pero el tema de la realidad económica de Chile lo permite, con un 30% de informalidad. Acá en la comisión el gobierno ha planteado qué hacemos con el 30% de informalidad. ¿Algún diputado de gobierno ha promovido alguna iniciativa para enfrentar el 30% de trabajadores que están informales? Yo no... Alguien dijo que no hay que interrumpir, parece que fue un diputado de gobierno. Los invito a lo mismo. ¿Alguien se ha hecho cargo de eso? ¿Por qué el gobierno por qué no se incorpora al Estado? ¿Por qué tiene que ser a los privados? ¿Por qué no el gobierno no patrocinó una iniciativa que dijera que también la empresa pública? A mí me llama mucha gente jóvenes que dice, oye, el gobierno regional en tal municipalidad, pero piden experiencia. Bueno, ahí no dicen nada, pero cuando es los privados, vamos contra los privados. ¿Por qué no se le exige también a las municipalidades, a los servicios públicos, que también cumplan con esta norma? ¿Saben por qué? Porque requiere patrocinio del Ejecutivo. Los diputados no tenemos facultades para eso. Pero sí, cuando es por los privados, vamos contra los privados. Entonces, aquí hay como un afán de cargarle la mata a todos los privados. Y yo no comparto esa visión, presidente. Yo creo que todos quisiésemos que hubieran jóvenes que tengan la oportunidad de trabajar sin experiencia. Pero hagamos incentivos. Incentivemos que esto sea. Incentivos tributarios. Pero no por ley obligar. Porque la palabra no es obligar. Que tengan prioridad. Yo creo que esto va por el mal camino. Me habría gustado escuchar qué opina el ministro de Hacienda. ¿Estará de acuerdo el ministro Marcel con esta iniciativa? ¿La respaldará? Me gustaría escuchar al ministro de Hacienda que diga si está de acuerdo con esta opinión. Me habría gustado escuchar a la ministra Jara si el gobierno está dispuesto a patrocinar que en el sector público también existe esta obligación. ¿Por qué solamente contra los privados? Entonces, me parece que no es una buena iniciativa. Yo creo que hay un problema, sí hay un problema, que hay bajo el nivel de empleabilidad de los jóvenes. Eso es una realidad. Como también existe baja empleabilidad en las mujeres. Eso es una realidad, pero busquemos herramientas que vayan con los tiempos actuales. Tenemos prácticamente un 10% de desempleo, 10% prácticamente en promedio. Cifras más, cifras menos. Esa es la realidad actual. Entonces, que ahora pretendamos acá, con esto termino, presidente, que a través de una ley decir al preso, usted tiene que contratar un 10% de menores. O sea, miremos los países que lo han hecho bien, no hacen eso. Se crean incentivos, no obligaciones legales. Entonces aquí, bueno, hay un gobierno que está liderado por la izquierda extrema que siente que a los privados hay que apretarle el cogote, da lo mismo, total son otros, pero cuando les toca gobernar y cuando llegan a los cargos ejecutivos se dan cuenta que eso no es. Y por eso aquí no está la opinión del señor Marcel ni de la señora Jara. Me habría gustado escucharlo, presidente. Muchas gracias. Muy bien, se acabó el debate, vamos a la votación. Presidente, previamente, para los efectos de poder simplificar la votación y el debate, los diputados que firmaron la indicación que aparece en el comparado que ustedes han tenido, que es la indicación original que modificaba el proyecto de ley, debieran retirarla. No sé si les parece retirar esa indicación. ¿Había presentado también otra indicación? La retiramos, ¿no es cierto? Y se vota solamente la indicación que fue formulada el día de hoy, firmada por los señores Undurraga, Santana, Ibáñez, Hirsch, Giordano, Sicardini y la señora Orsandón. Y el señor Luis Cuello, que no está presente, pero que con seguramente la va a patrocinar. ¿Ya? En votación entonces, presidente. Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? A favor, secretario. Señor Durán. Señor Giordano. A favor, secretario. Señor Hirsch. A favor, secretario. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Osandón. A favor y esperando que el Ejecutivo tome cuenta del tema de los incentivos, porque haría un proyecto mucho más robusto. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Presidente, yo voy a argumentar mi voto porque lo escuché a todos atentamente. Yo creo que, vuelvo a decir, a mí no me gusta este proyecto. Yo creo que hay que hacerse cargo de la realidad, hay que darse un baño de realidad, pegarse una vueltecita con las pymes, por las ferias y darse cuenta que hoy día tenemos un crecimiento económico del 0,2% del Producto Interno Bruto, con una inversión cayendo al 5,3%, el capital bruto hoy día disminuyendo rápidamente. Y este gobierno se ha preocupado re poco del crecimiento, de la generación de empleo, y le seguimos poniendo pelos a la leche. Hoy día tenemos una ley aprobada de 40 horas, un aumento de salario mínimo,
El gobierno acaba de presentar una norma sustitutiva al proyecto Sala Cuna Universal que obliga a tener Sala Cuna a todas las empresas porque se va a considerar a hombres y mujeres. Se está hablando respecto a la negociación ramal y ahora quieren contratación sin experiencia. Entonces, me parece que es una mala señal para quienes quieren emprender en Chile. Tenemos 870.000 cesantes. Esos son los resultados de las políticas públicas que ustedes han impulsado. Yo creo que hay que hacerse cargo de esta realidad. Entonces, yo realmente el proyecto creo que, como siempre, está lleno de buenas intenciones, pero en la práctica puede producir realmente un inconveniente importante. Además, como se ha dicho aquí, a mí me gustaría que el gobierno hubiese estado presente en esta discusión. Y me da la impresión de que el gobierno no está presente porque no comparte el proyecto. Y yo, ojalá que esto quede grabado y que se recuerden de mis palabras, porque lo más probable es que si se apruebe aquí, en la sala también puede que se apruebe, pero va a llegar al Senado y va a morir, porque justamente el gobierno no le va a dar piso a una iniciativa como esta. Entonces, yo entiendo que hayan sectores del gobierno cercanos que no tuvieron el apoyo, se quieran dar un gustito mediático y lo hagan a través de las redes sociales y todo lo demás, pero yo creo que el gobierno no tiene ni siquiera convencimiento de que esto sea viable en el largo plazo y por lo tanto por eso no está presente, ni siquiera tenemos la opinión de ellos antes de votar. Yo voto en contra, presidente. Señor Ulloa. Señor Undurraga, ¿cómo tú estás? A favor. 7 votos a favor, presidente, 3 votos en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. ¿Quién informa? Señor Santana. Muy bien, diputado Santana informa en la sala. Bien. Muchas gracias. Vamos al segundo punto de la orden del día, que corresponde a continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Cuello, Giordano, Ibáñez, Santana y Ulloa, y de las diputadas señora Acevedo, Castillo, Chicardini y Orsini, que modifica el Código del Trabajo respecto a la subcontratación laboral de empresas de carácter estratégico, boletín 15007-13. A esta discusión han sido invitados el señor David Acuña, presidente de la CUT, al señor Víctor Tavera Olivos, presidente de Empresa Eléctrica G, el señor Héctor Sandoval Gallegos, presidente de CONAPYME, el señor Philip Good, gerente general de Circular HR, Fundación Chile, a la señora Claudia Muñoz Ramírez, presidenta del Sindicato Profesional y Técnico de Aguandina, y el señor Guillermo Rodríguez Cofré, presidente del Sindicato número 1 de Metro Gas. La señora ministra, como se ha dicho, ya se excusó, el señor David Acuña, presidente de la CUT, también se excusó, el señor Víctor Tavera Olivos, presidente de Empresas Eléctricas, también se excusó. El señor Philip Good, gerente general de Circular HR Fundación Chile, no acusó recibo invitación y se le pudo contactar telefónicamente. Por lo tanto, están presentes la señora Claudia Muñoz Ramírez, el señor Héctor Sandoval Gallegos, presidente de CONAPYME, que viene junto al señor David Sinch, y secretario general, el señor Nelson Rodríguez, abogado asesor, y entiendo que también está el señor Guillermo Rodríguez Cofré, a pesar de que no aparece en las pantallas, el señor Guillermo Rodríguez. Entonces, vamos a escucharlos y escucharlas. Vamos a partir por la señora Claudia Muñoz Ramírez, presidenta del Sindicato Profesional y Técnico de Aguandina. Vamos a tener 10 minutos para cada exposición. Yo al minuto 8 interrumpo para avisarles que les quedan 2 minutos. Así que muchas gracias por concurrir hoy día. Muchas gracias además por la paciencia, porque estuvieron escuchando todo el proyecto anterior. Así que partimos con la señora Claudia Muñoz. Adelante con su exposición. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya lo dijo el presidente de la comisión, mi nombre es Claudia Muñoz Ramírez, soy presidente del Sindicato Profesional y Técnico de Aguandina, y a nombre de nuestra organización agradecemos la invitación que se nos ha hecho. Ya para nosotros el proyecto de ley es muy importante, ya lo apoyamos y también celebramos esta iniciativa porque generalmente a nosotros, los trabajadores de las empresas estratégicas, solamente se nos recuerda que no tenemos derecho a huelga. Así que, por lo tanto, bueno, yo tenía una presentación, no sé si eso lo puedo compartir yo. ¿Sí? Ya. Adelante. Ok. Ahora sí, tiene habilitado. ¿Ahora sí? No sé si se ve ahí la presentación. No todavía. ¿Se ve en su computador, señora Claudia? Sí, en mi computador se ve.
Pero no sé por qué no se ve en el de ustedes. ¿No? ¿Parece que no? Tiene que Tiene que ir a compartir pantalla. compartir pantalla, sí, es un botón verde. El botón verde que está abajo. Ok. Y ahí llevarlo a su... Ahí está. Ahí parece, sí. Listo. ¿Ahí se ve? Ahora, Sí, ahora tiene modo que, presentación. tiene que volver al número 1 porque está en la lámina número 2 Sí, sí, sí. Modo presentación. y ponerlo en modo presentación. Modo presentaciones abajo. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Esperemos un segundo. Sí, aquí ya lo encontré. Es que Listo. antes estaba arriba. Perfecto. Estamos. Bueno, como decía, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con respecto a la subcontratación de empresas de carácter estratégico, para nosotros es muy importante la idea matriz del proyecto cuando se trata de eliminar la subcontratación o cualquier modo de subcontratación, eh, que de alguna forma solo viene o ha venido a través de los años a precarizar al mundo del trabajo. ¿Ya? Y sobre todo en empresas estratégicas, pero también nos planteamos la idea ya de que si realmente este proyecto de ley cumple con el objetivo ya de uniformar derechos y beneficios de los trabajadores y trabajadoras de aguas andinas, ya en este caso, ya y en el caso de todas las empresas que se denominan estratégicas bajo el artículo 362 del Código del Trabajo, bajo el procedimiento del artículo 362. ¿Por qué consideramos que puede que no sea suficiente? Ya, porque en realidad evita, si bien evita la continuación y el escalamiento de precarizar la vida de los trabajadores y de las trabajadoras y sus familias, siempre ha sido contradictorio que en virtud de ser estratégicas estas empresas que prestan un servicio público, solo es para negar un derecho fundamental a sus trabajadores. Pero nada se dice del servicio, ya que estas empresas prestan y generalmente lo hacen a través de contratistas. Si la atención a los clientes es oportuna, si es satisfactoria, si es un servicio continuo, ¿ya? Más allá de las causas que pueden impedir esta continuidad. Creemos que es insuficiente porque no solamente se deben considerar las empresas a las cuales se les califican como empresas estratégicas para que sus trabajadores no puedan ejercer la huelga, sino que debería ser más amplio en el sentido de que debería considerarse a las empresas que son estratégicas para el país. Como por ejemplo, se definió en la Ley de Infraestructura Crítica otras empresas, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones, lo que es salud, también el tema del transporte, ya empresas de transporte. Entonces creo que debería irse más allá con esto, ampliar el espectro de las empresas que deberían considerarse estratégicas, pero estratégicas para el país, en que deben tener una continuidad del servicio. Mucho también se habla de la flexibilidad laboral, que aquí no existe mucha flexibilidad, pero en realidad en la práctica hace muchos años que existe mucha flexibilidad en nuestro país y en el Código del Trabajo, respecto a que las empresas pueden contratar, y no solamente pueden contratar servicios de un contratista directo, sino que a su vez los contratistas hacen otros contratos, o sea, generalmente operan también a través de los subcontratos. Y aparte de eso, cuando hay que suministrar personal, ya sea porque es insuficiente, porque siempre estamos en la planilla justa, o porque las personas se van con licencia, o porque tienen vacaciones, etcétera, etcétera, además se opera con el suministro de trabajadores a través de contratos de empresas temporales o transitorias. Y eso es transversal a todas las direcciones estratégicas de las empresas, o al menos de esta empresa. Bueno,
nuestra presentación se estructura de la siguiente forma. Nosotros más que nada no tenemos datos de lo que es los servicios transitorios, los vemos, son parte de nuestros compañeros de trabajo en distintas unidades de la empresa, pero sin embargo no tenemos los datos estadísticos porque eso lo maneja específicamente la Dirección de Recursos Humanos. Y no tenemos ese dato. Pero sí tenemos datos públicos sobre las cifras de subcontratación en el sector sanitario. Tenemos también a través del informe que elabora Agua Andina todos los años, su reporte integrado, también define cuáles son los proveedores críticos con funciones estratégicas dentro de la continuidad del negocio. También se definen las cifras de sindicalización y negociación colectiva en la empresa y sus filiales. Y la experiencia también tenemos la experiencia de haber externalizado el tratamiento de las aguas servidas en el año 2009, ¿ya? Y posterior internalización en el año 2022, pero como una forma de definir del controlador, que ahora es Veolia, ya dejó de ser Suez y ahora es Veolia, el controlador determinó que el tratamiento de las aguas servidas era parte de su giro principal. Por lo tanto, se internalizaron a 300 personas que venían ya con un nivel de precariedad o con menores condiciones a los contratos colectivos que existían en Agua Andina. Menores sueldos también. Mayor jornada laboral. Eso todavía no se equipara. Incluso recién se está equiparando. Este año, con la ley de las 40 horas, les bajaron una hora y tienen ahora 44 horas. ¿Ya? Pero sí su jornada de colación está por fuera de estas 44 horas. En cambio, Agua Andina lo que tiene históricamente son 44 horas, incluyendo la colación. Esa es una muestra de cómo, de alguna forma, la externalización de las plantas de agua servida sirvió para precarizar las condiciones de los trabajadores. Lo otro es cómo definimos o qué es lo que debería primar a la hora de definir lo que es una empresa estratégica. La suficiencia al régimen de subcontratación en las empresas consideradas estratégicas. Aquí, si acaso es suficiente, solamente dejar afuera, o sea, que las empresas no ejerzan la subcontratación, sino que además debería dejarse afuera los contratos de servicios transitorios. Quedan 2 minutos, señora Muñoz. Señora Okay, Muñoz, muchas quedan 2 gracias. minutos. Me voy a apurar. Finalmente, reflexiones con respecto al tema. Aquí tenemos a grandes rasgos ya que los trabajadores del sector son 17.898, de los cuales 39,4 es personal propio y el 60,5 es tercerizado. Estos son datos del último informe de gestión de la CIS. En relación al año anterior, si bien aumentaron los trabajadores, pero aumentó el número de tercerizados. Y respecto a Aguas Andinas, en total somos 4.451 trabajadores, de los cuales 3.110 están tercerizados y 1.341 son propios. También destacan dentro de este informe la variación del personal tercerizado, que se debe principalmente al aumento en el desarrollo de actividades relacionadas con las renovaciones de redes de aguas servidas y el plan de eficiencia hidráulica, la instalación de arranques y válvulas. En el reporte integrado, la Agua Andina reconoce cuáles son sus empresas proveedores críticas, ya que tienen funciones estratégicas dentro de la continuidad de la operación del grupo. Y si bien hay una preocupación en el cumplimiento normativo de estas empresas, en cuanto a su sistema de gestión de compliance y la política de derechos humanos, nos llama profundamente la atención que no hay seguimiento al cumplimiento que deberían tener las empresas contratistas para con sus trabajadores. 39 proveedores son los que la empresa dice que son estratégicos, declara que son estratégicos. Entre eso aquí tenemos varias de las empresas principales y contratistas que hacen la mantención y reparación de todas las redes, por ejemplo. La renovación de redes de agua servida a través de un procedimiento que es sin zanja, que no es tan invasivo, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de contratistas transversales en todas las direcciones de la empresa. Y también están las filiales, la filial ANAM, Aguas del Maipo, Hidrologística, Ecorriles, que desarrollan distintos negocios ya para la empresa, pero que a su vez
resultan ser trabajadores igual internos de la compañía, ¿ya? Y que a través de ellos lo que se ha hecho es utilizar la filialización, ¿ya? Como un modo de subcontratación, porque igual tienen menores condiciones de las condiciones que tienen los trabajadores de Agua Andina. Y lo último, resaltar el tema de las empresas relacionadas, ya que se utilizan también y que se hacen contratos con los trabajadores mucho menores y que finalmente también trabajan con nosotros en forma directa. Estas son las cifras de sindicalización dentro de la compañía, de acuerdo a su reporte integrado del 2023. ¿Ya? Y se puede observar que durante los últimos 5 años la sindicalización en Agua Andina se ha mantenido en torno al 90%. Incluso el año 2023 se incrementó al 93% respecto a la cobertura de la negociación colectiva, es aproximadamente un 98%. Estamos en el tiempo, señora Muñoz. Disculpe, ¿me puede dar unos 2 minutitos más por el tema de la conexión? Estaba considerado, pero dele nomás, ya vamos en 12. Listo, muchas gracias. Y es importante destacar incluso con los índices que aparecen acá, que los índices de sindicalización y negociación colectiva son totalmente distintos a sus filiales. Las filiales son mucho menores. ¿Cuál es la definición de empresa estratégica? Eso es lo que nos lo que nos hemos planteado y creo que va más allá de lo que está definido en el artículo 362. Debería definirse como empresas estratégicas para el país, para el funcionamiento del país, ¿ya? Y se podría tomar como referencia la Ley de Infraestructura Crítica. Bueno, reflexiones para terminar. Si bien la idea matriz como ya lo he dicho durante toda la presentación del proyecto de ley, viene a establecer una excepción al régimen de subcontratación en las empresas consideradas estratégicas con el objeto de uniformar derechos y beneficios de las y los trabajadores que laboran actualmente bajo ese régimen y que cumplen iguales condiciones que los trabajadores contratados directamente. No debiera solamente quedar circunscrita solo la definición del artículo 362 del Código del Trabajo, sino que extenderse a todas aquellas empresas que por su naturaleza de sus funciones sean de importancia tal para el país que deben ser gestionadas por el titular y no por contratista. El proyecto de ley deberá prohibir también los contratos y funcionamiento de las empresas de servicios transitorios, quienes suministran personal para apoyos de áreas por falta de personal propio, reemplazo, licencias médicas, vacaciones, que es un recurso muy usado por las empresas que prestan un servicio público y estratégico. Bueno, esa es nuestra presentación como Sindicato Profesional y Técnico de Agua Andina. Llamamos a ampliar los alcances de este proyecto de ley para incluir a las empresas susceptibles de esta regulación y contemplar todas las formas de externalización de sus funciones principales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la señora Claudia Muñoz Ramírez, presidenta del Sindicato Profesional y Técnico de Aguas Andinas. Le damos la palabra ahora al señor Héctor Sandoval Gallego, que viene acompañado del señor David Singh y el señor Nelson Rodríguez. Por lo tanto, el tiempo es para la organización. Ahora, para ser justo, dado que la señora Claudia Muñoz se tomó 15 minutos, para la organización completa tenemos también 15 minutos. Yo les aviso cuando vayamos en los 10 y después en los 13. Así que, don Héctor, presidente de la CONAPYME, adelante con su exposición. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los diputados por su intermedio. Yo me voy a tomar los 5 minutos, el abogado los 10. Bueno, sobre este proyecto, el abogado va a fundamentar, solo manifestar que las empresas estratégicas se revisa cada 2 años si son o no son, y van entrando y van saliendo. Y obviamente las pymes no son las dueñas de las empresas estratégicas, pero sí todos quienes prestan servicio en las empresas estratégicas sí son pymes. Y ahí naturalmente que es muy complejo porque no habla del giro principal, sino que habla de empresas estratégicas. Y en realidad con esta avalancha de proyectos de ley que hemos tenido en el último tiempo, nos hemos dedicado a defendernos y la verdad estamos sumamente complicados. Es más, en el proyecto anterior solicitamos poder opinar
ni respuesta nos dieron, pero bueno, uno se tiene que ir acostumbrando a estas cosas. Por lo tanto, yo le voy a pedir al destacado abogado don Nelson Rodríguez que pueda fundamentar, pero solo señalar que cada día las pymes estamos más complicados con el tema de la delincuencia, con el tema de la informalidad y todos los compromisos y todas las últimas leyes que se han aprobado y que ningún pyme la entiende, y ahí están expuestos hoy día a multas que le pueden cursar, y yo creo que es cierto que la legislación señala que cuando es publicada en el diario oficial es conocida por todos los chilenos, y muchos creen que el diario oficial es la cuarta, pero bueno, ese es el tema. Por lo tanto, se debe legislar de acuerdo a la realidad del país y no idealizar ciertas cosas que al final traen consecuencias negativas para las pymes. Por favor, don Nelson, si puede continuar. Gracias. Gracias al señor Héctor Sandoval. Tiene la palabra don Nelson Rodríguez, abogado asesor de CONAPYME. Don Héctor, presidente, se le cayó la conexión a don Nelson. Si nos puede esperar un minutito. Muy bien, bien. Voy a tener que rellenar un ratito, presidente, mientras le llega la conexión, aunque dicen que está iluminado de internet todo el país sin ningún problema, pero la realidad dice otra cosa, así que esperamos que se pueda conectar lo antes posible. ¿Tendrá posibilidad de reconectarse? David. Lo está intentando, presidente. Lo está intentando. Estaba conectado toda la sesión y justo ahora quedó sin conexión. Pero a nosotros, presidente, mientras llega el abogado, nos preocupa que no se marque aquí la diferencia de la subcontratación entre si es o no es el giro principal, porque ahí uno podría tener un poco de comprensión, pero todos los servicios, hasta de guardia, de aseo, se externalizan y las pymes son las que prestan estos servicios, y si esta ley prohíbe que las empresas que son declaradas estratégicas cada 2 años, cuando se hace la revisión, no pueden prestar servicio, se le va disminuyendo bastante el campo de empleabilidad o de producción a las pymes. Y yo creo que eso es lo que iba a plantear el abogado con más fundamentos que los que yo tengo, porque había elaborado una presentación, pero en el fondo es eso, estimado presidente. Muy bien. Entendido que no se ha podido conectar. Si se vuelve a conectar lo tomamos, pero voy a ofrecer la palabra a los parlamentarios. Yo voy a partir con una palabra respecto a este proyecto. No está el principal precursor, que es el diputado Cuello, a pesar de que existe el diputado Giordano. Me cuesta entender cuál es el problema que se quiere resolver con el proyecto. Porque a partir del problema que se quiere resolver, uno puede ver si este es el mejor instrumento. Porque si el problema es salarios, veamos si este instrumento versus obligación de regulación de salarios respecto a las funciones similares en la misma empresa. Y analizar las dos alternativas. Si el problema es negociación colectiva porque se atomiza a los trabajadores, bueno, veamos si hay alguna regla de negociación colectiva que permita ampliar la negociación colectiva actual. Pero a mí me cuesta entender cuál es el problema que se quiere resolver para a partir de ello ver si este es el mejor instrumento. Es el y a lo mejor si está el diputado Giordano acá, que es uno de los mocionantes, ¿no? Sí. Si nos puede explicar eso, ¿no? Porque ha llegado
Mil disculpas a la comisión. Le queda un minuto, abogado Rodríguez. No hay problema. Ya, vaya nomás, le quedan los minutos. Gracias por la equidad, diputado, gracias por la equidad. Muchas gracias por la gentileza de esperarme. Me saludo a la comisión y en especial al presidente de la comisión. Ley de Murphy, se cortó la luz en el barrio. Estoy en Providencia y se me cayó internet, quedó la escuadra en el minuto en que tenía que empezar a presentar. Esto es para contárselo a los nietos. ¿Ya? Si me dan un segundito que encuentre la presentación. Que básicamente la idea de la presentación es... ¿se está viendo ahí? Me dice que sí. Ya. La idea de la presentación es un poco ordenar la conversación más que todo. ¿Ya? Lo que nosotros hemos mirado es que, en definitiva, el proyecto que conocemos lo que establece es que no serán aplicables las normas contenidas en el artículo 183A y 183E. Esto es para los abogados, pero en términos simples son las normas de subcontratación a las empresas del artículo 362 del Código de Trabajo. O sea, aquellas empresas que el artículo 362 denomina como estratégicas por una cuestión fundamental que es que atienden servicios de utilidad pública o cuya paralización causa daño o salud a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Estas empresas, para efectos prácticos, por si alguno de la mesa no lo sabe, pero yo creo que todos lo sabemos, cambian cada 2 años. Hasta hace poco eran 100 y tantas, hoy día son 61 o 60. Se puede discutir respecto a la designación de empresas estratégicas y uno podrá ir hasta la Corte de Apelaciones y peleando por el punto. Pero en definitiva es una denominación que hace el Estado de Chile respecto a aquellas empresas que tienen esta característica, ¿ya? Y que en la esencia significa que, como muy bien lo dijo la dirigente sindical que habló un minuto antes, no pueden ir a la huelga. Esa es la característica. ¿Ya? O sea, la razón de su denominación especial es que los trabajadores sindicalizados en esas empresas no pueden ir a la huelga. Por eso las empresas postulan cada vez que pueden a la posibilidad de que se les declare estratégica. Ojo que estratégica no es lo mismo que esencial. ¿Ya? A propósito de la pandemia surgió el concepto de empresas esenciales, en las cuales se estableció que el funcionamiento era fundamental no solo para la economía, sino que también para la salud de la población. Y por eso entraron las farmacias y entraron algunos bancos, etc. Pero en materia de empresas estratégicas, de lo que estamos hablando son empresas simplemente que prestan un servicio de utilidad pública, por cierto, pero que no pueden ir a huelga. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos qué tiene que ver la condición de ir a huelga o no con el hecho de que puedan o no puedan subcontratar. La subcontratación en empresas que no pueden ir a huelga no las afecta en nada su condición especial de estratégica, ¿ya? O sea, son cuestiones que no conversan. Lo que nos parece a nosotros es que a partir de este proyecto lo que se está buscando es atacar la subcontratación como fenómeno, ¿ya? No en las empresas estratégicas, porque en rigor que una empresa estratégica tenga o no tenga subcontratados desde el punto de vista de su condición de estratégica es irrelevante. Sin perjuicio que podamos tener nuestra opinión respecto a lo que significa la subcontratación, lo que signifique tener trabajadores externos, o cómo la composición etaria de las empresas que prestan servicios de subcontratación afecta o no afecta a la empresa principal, ¿ya? Pero en rigor, desde el punto de vista estrictamente jurídico y de lógica legislativa, no tiene ninguna relevancia la calidad estratégica respecto de una empresa en relación a la posibilidad de subcontratar o no. Porque si una empresa que tiene la calidad de estratégica no va a huelga, los trabajadores de esa empresa subcontratados jamás van a poder, no obstante es ilegal, como todos ustedes lo saben, pero eventualmente se podría pensar que podrían ser reemplazados en una huelga. No ocurre así. Estas empresas, por su naturaleza especial, no pueden ir a huelga y los trabajadores que le prestan servicios externos... No está avanzando en la presentación, ¿eh? Aparece solo la lámina 1. Perdón. Sí, que probablemente vayan... No, si definitivamente estamos con problemas. Bueno, en la práctica el artículo de la ley lo que implica es que no se puede subcontratar por el periodo que estas empresas están catalogadas como estratégicas, ¿no? Las empresas incluidas hoy día en la última resolución están en el Green Power, empresas transmisoras como Transelec, Sistemas de Transmisión del Norte, empresas eléctricas como Enel, CGE, Chilquinta, de Gas, Gasco, etc. Entonces nosotros nos preguntamos por qué estas empresas subcontratan. En términos generales, hoy día, en que ya tenemos varios años de un régimen de subcontratación regulado,
podemos decir que las empresas contratan por pic temporales de alta demanda personal, alto grado de especialización que se requiere para ciertas actividades, reducción de incertidumbre en la obtención de resultados, economías de escala de los contratistas, carácter cíclico como en el negocio minero. Y como conclusión de por qué contratan las empresas, nosotros creemos que contratan por factores operacionales y no por una eventual precarización de los trabajadores de empresas subcontratistas. Al final del día, las grandes empresas hoy día, siendo o no estratégicas, subcontratan por una cuestión operacional. ¿Cuáles son las ventajas, a juicio nuestro, de la subcontratación? Y en esto me estoy colgando de algo que dijo tiempo atrás la Sociedad Nacional de Minería, que es básicamente eficiencia, creación de empleo, desarrollo de los proveedores, transferencia tecnológica y fomento del emprendimiento. Y aquí es donde nos pega directamente a los socios de la CONAPYME. Los socios de la CONAPYME son pequeñas empresas que prestan servicios de distinto tipo. Transporte, casino, reparaciones, etcétera, etcétera. Y son empresas que le prestan servicio a estas otras grandes empresas en calidad de subcontratistas. En caso de que se diera la prohibición de que estas empresas u otras subcontrataran, porque insisto, no entendemos el vínculo con las empresas estratégicas, y creemos que en verdad lo que se está mirando es un paso más allá, como muy bien lo dijo la señora dirigente sindical que habló antes que yo. Lo que se busca probablemente es evitar la subcontratación. Bueno, la verdad de las cosas es que a juicio nuestro lo que va a ocurrir es que un importante número de pequeñas empresas que forman parte de esta asociación CONAPYME van a quedar sin posibilidad de prestar el servicio. ¿Ya? En general, se dice que los trabajadores subcontratados son menos comprometidos y calificados, hay asimetría en las condiciones de trabajo, en las remuneraciones, etc. También se dice que hay menor compromiso, pero también hay menor conflictividad por esto mismo. Ahora, todo eso son conductas que hoy día están reguladas por la ley y estrictamente controladas por la Dirección del Trabajo. Nosotros sabemos que tenemos una Dirección del Trabajo sumamente efectiva que avanza muy bien en estos temas. Por lo tanto, a juicio nuestro, si bien es cierto hay sectores donde hay asimetría, hoy día el problema de la subcontratación no va por ahí, ¿ya? Sino que va más bien por el eficaz ejercicio de la función fiscalizadora para ver si las cosas se están cumpliendo adecuadamente. Termino con esto. La prohibición propuesta a juicio de la CONAPYME afectará precisamente a las pequeñas y medianas empresas que le prestan servicio en modalidad de subcontratación a esas empresas que tienen esta especial característica de no poder irse a huelga por la naturaleza de los fines de servicios que otorgan, los que no pueden ser interrumpidos por una huelga. Entre otros, transporte, casinos, aseo, son principalmente proporcionados por empresas de esta asociación. Por lo tanto, nos gustaría que se escuchara nuestra opinión en el sentido de que no estamos de acuerdo con una norma como esta, y también invitar a que se escuche a otros actores, como por ejemplo la Federación de Empresas la Federación que asocia a empresas que prestan servicios transitorios y temporales, como la AGEST, que reúne un número importante de empresas y por lo tanto de trabajadores, que están fuera de nuestra asociación. Se volvió a cortar la luz. ¿Me siguen viendo? Perdón. Lo escuchamos. No lo vemos muy oscuro, pero lo escuchamos. No, se cortó la luz, es terrible. Afuera no se ve nada. Les podría mandar una foto. Pero con esto termino. En el fondo, a juicio nuestro, la evaluación del proyecto en la forma que está presentado afectaría muy fuerte a las empresas pequeñas y medianas que forman parte de esta asociación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Muy bien, muchas gracias, Nelson Rodríguez. Lo que sí le vamos a pedir es que si nos puede enviar a la Secretaría la presentación para que la podamos tener nosotros también. Cuando vuelva la luz, me parece un buen criterio. Muy bien. Muy bien. Gracias a la presentación de CONAPYME, entonces, tanto de su presidente Héctor Sandoval como de su abogado asesor Nelson Rodríguez. Vamos a abrir la palabra entre los diputados y diputadas para ver si comentarios o preguntas a los expositores. Tiene la palabra el diputado Giordano a propósito de la reflexión que había empezado yo a hacer respecto a cuál es el objetivo final, qué problema se quiere resolver y como él es uno de los mocionantes que nos puede ayudar en esa reflexión. Adelante, sí, diputado Giordano. Gracias, presidente. Consulta. Aprovecho también de hacer mis preguntas inmediatamente. Ya. Bueno, primero que todo señalar que el autor del proyecto es el diputado Cuello, así que intentaré expresar lo que él ha conversado conmigo cuando decidimos apoyarlo en esta moción. Lo primero,
creo que es importante. Acá hay una línea, digamos, un principio laboral que se quiere defender y es básicamente instalar el trabajo decente como concepto bajo la idea de igual función, igual trabajo, igual salario. Lo que ocurre, en primer caso acá, y creo que la exposición de doña Claudia Muñoz ha sido bien elocuente al respecto, es que existe un excesivo nivel de subcontratación en las empresas que son estratégicas. O sea, que tengamos más del 60% nos habla rápidamente de que existen condiciones laborales diferenciadas. Ahí después yo le voy a hacer algunas preguntas para tener algunos antecedentes más al respecto, pero yo diría que el principal objetivo de este proyecto es uniformar derechos y beneficios de trabajadores y trabajadoras que laboran actualmente bajo este régimen y que cumplen funciones idénticas, pudiendo ser contratados por las empresas, ¿no? No se explica mucho que exista esta lógica en empresas que además tienden a utilizar esta herramienta sabiendo que existe un impedimento de ejercer derechos colectivos, que es un segundo punto que yo creo que es muy importante, que lo mencionó también doña Claudia Muñoz, que es que efectivamente son empresas que tienen restringido el derecho a huelga y por lo tanto el ejercicio de los derechos colectivos se traspasa de alguna manera la imposibilidad de hacerlo correctamente hacia las empresas subcontratistas. Y el diagnóstico que se ha tenido conversando con las organizaciones es que esto genera precariedad laboral, que genera diferencias arbitrarias en las condiciones de empleo y que a la vez, ojo, no por cuanto esté prohibido para la empresa principal el derecho a huelga, esto no genera conflictividad laboral, que también es un tema que para efectos de las empresas estratégicas se pretende abordar. Ahora, yo quiero hacer también una declaración propia de principios. Yo creo que no se sostiene que en Chile hayan empresas que no tienen derecho a huelga. Independiente de que sean estratégicas, en el mundo eso está resuelto mediante servicios mínimos, como ocurre en la salud acá en Chile y como ocurre en un sinnúmero de servicios que de una u otra manera también tiene un impacto directo en la provisión de servicios esenciales de terceros. Y me parece que ese es un debate que, como usted mencionaba, presidente, esta comisión debiese estar dispuesto a dar cuando se discuta negociación multinivel, ramal o sectorial. Y el último punto, creo que también hay un diagnóstico en torno a que la tercerización en servicios como los que proveen las empresas estratégicas, de una u otra manera también impacta en tener un peor servicio y una peor respuesta porque existe de una u otra manera un deslinde por parte de las responsabilidades de la empresa mandante. Esas son algunas de las razones que nosotros hemos conversado para la presentación de este proyecto. Dicho eso, yo creo que lo más elocuente para ver si estos sustentos son efectivos es hacer algunas preguntas que me gustaría hacerle en particular a doña Claudia Muñoz. Lo primero es saber en qué se justifica, y si es que lo sabe, en su relación con la empresa, que más de la mitad del personal, en este caso de Aguas Andinas, sea externalizado y qué funciones principales, es decir, del propio giro de la empresa, realizan. La segunda pregunta es, ¿cómo afecta en su opinión la posibilidad de mejorar las condiciones laborales tanto de los trabajadores actualmente contratados por Aguas Andinas como por los que están tercerizados el hecho de tener tanto personal externo? En otras palabras, ¿cómo realmente se pueden ejercer los derechos colectivos? Y si es efectivo que las empresas subcontratadas no tengan conflictos o se disminuya la conflictividad, o si les afecta también en básicamente en el ejercicio de sus derechos colectivos, si tienen sindicatos, si negocian con las empresas subcontratistas y si se llevan a cabo huelgas que terminen en reemplazo. Y la última pregunta que le quiero hacer, doña Claudia, es ¿qué tan efectivo es que los servicios externalizados, en el caso de Aguas Andinas por lo menos, sean provistos por pymes, ¿no? Que es una de las cuestiones que se ha puesto acá como uno de los problemas que tendría la ejecución de esta ley? Gracias, presidente. Bien, gracias al diputado Giordano. ¿Algún otro diputado quiere tomar la palabra? ¿No? Muy bien, entonces una pregunta a la señora Muñoz de parte del diputado Giordano. En realidad son dos preguntas. Tres me dice. Si se puede referir a ellas, tiene la palabra la señora Claudia Muñoz. Ok, muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta que hace el diputado Giordano, ¿por qué hay tanta subcontratación? Es porque se permite. La ley lo permite porque permite que las empresas puedan ajustar su planilla, permiten que las empresas puedan bajar su planilla y con contratos ya justifican que si yo los gasto, porque no olviden que igual esta es una empresa regulada, Aguas Andinas, ya es una empresa regulada por la superintendencia
Su proceso de tarifa también es regulada. Entonces, pero también hay un margen, utilidades, que se van hacia afuera, hacia el controlador. Lo otro, bueno, son 3.110 trabajadores al menos en Aguas Andinas que son tercerizados. ¿Y qué genera esto? Genera que esos 3.110 trabajadores tengan menores condiciones, que sean trabajadores nosotros somos, que hayan diferencia entre los trabajadores de primera clase, trabajadores de segunda clase, incluso hay unos de tercera clase. O sea, lo vemos, o sea, el ejemplo más claro es la internalización de las plantas de tratamiento de agua servida, ya en que tenemos distintos horarios, ya tenemos distintos contratos colectivos, tenemos bueno, ahora se han igualado condiciones a las que nosotros teníamos, como por ejemplo seguro de salud, a eso me refiero con condiciones con mayor protección social que hemos conseguido nosotros los contratos colectivos a lo largo del tiempo. Los trabajadores tercerizados por lo general no pueden formar sindicatos, porque las empresas contratistas ya generalmente además subcontratan, entonces son menos la cantidad de trabajadores y más las imposibilidades de alguna forma para formar sindicatos. En cuanto a que si son pymes las que se afectarían por esto, al menos en Agua Andina, o sea, y de hecho yo con la presentación mandé el reporte integrado de Agua Andina del año 2023, dice, no recuerdo muy bien si es un 50 o un 59%, para ser más exacta, de pymes. Pero las que están en el giro principal de la empresa son grandes empresas, como Nueva Pacífico Sur, por ejemplo, que es una empresa inmobiliaria y constructora, ya como Copergo quizá, como Cotamil, entiendo que son de grandes empresas. Entonces, eso en general genera diferencia entre los trabajadores. De hecho, cuesta a los trabajadores de aquí, de planta, de Aguas Andinas, se podría decir, de la empresa principal, cuesta incluso controlar que los trabajadores tengan su EPP en terreno, o sea, que tengan sus medidas de seguridad. Entonces, y eso, bueno, genera muchas diferencias de los trabajadores entre primera y segunda clase. Lo otro que quiero aclarar, que las empresas contratistas y subcontratistas tienen derecho a huelga. El problema es que no tienen las facilidades para organizarse. Entonces, por lo tanto, o sea, ellos no están en la restricción de las empresas estratégicas del 362. Generalmente el 362 es para grandes empresas. Pero a su vez les cuesta formar sindicato y menos tienen negociación colectiva, por lo tanto tampoco pueden conseguir mejores condiciones aparte de las que establece la ley. Eso, no sé si el diputado Giordano le contesté todo lo que preguntó, si acaso hay algo más que me haya faltado de su pregunta. Muy bien, muchas gracias a la señora Claudia Muñoz. Yo quiero agradecerle a los invitados que tuvimos hoy día, volver a excusar al presidente titular, al diputado Luis Cuello, que por razones personales tuvo que partir intempestivamente. Agradecerle entonces a la señora Claudia Muñoz Ramírez, que acaba de terminar su exposición, presidente del Sindicato Profesional y Técnico de Aguas Andinas, al señor Héctor Sandoval, presidente de CONAPYME, que vino acompañado con el señor Nelson Rodríguez, abogado asesor, y el señor David Sin, secretario general, y agradecerle a todos los parlamentarios por haber permanecido hasta el final de la sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.